Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien porque hoy, en este vídeo, vamos a desmenuzar un tema que me han pedido muchísimo, un tema que está en boca de todos, y que como muchas de ustedes saben, es un tema que también me involucra directamente en la maternidad. Hoy nos sumergiremos en las recientes y resonantes declaraciones de la increíble Demet Özdemir. Sí, la misma Demet que nos ha cautivado con sus interpretaciones en series icónicas como Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, y Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, entre otras producciones que han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Una actriz talentosísima, poseedora de una belleza deslumbrante y una legión de fans que se extiende por todo el globo. Y bueno, como muchas de ustedes, probablemente se estén preguntando, ¿qué ha dicho Demet sobre la maternidad? ¿Por qué en este punto de su vida no se siente preparada para ser mamá? ¿Qué factores han influido en su decisión? Pues bien, en este vídeo vamos a diseccionar a fondo las razones que subyacen a sus palabras, analizando cuidadosamente sus declaraciones, extrayendo las claves de su discurso y como siempre compartiendo mi punto de vista, que es lo que nos gusta aquí en el canal, ¿verdad? Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos, y acompáñenme en este viaje profundo por la vida de Demet Özdemir y su perspectiva, tan personal y enriquecedora, sobre la maternidad. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la materia, quiero recordarles, por si acaso, que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí les traigo contenido fresquito, actualizado, y que sé que les encanta. Así que suscríbanse ya. Es completamente gratis y me ayudan un montón, muchísimas gracias por eso. Y por supuesto no olviden dejar su me gusta si disfrutan del contenido. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué ha dicho exactamente Demet Özdemir sobre la maternidad? ¿Cuáles son los detalles que nos interesan? Pues bien, en diversas entrevistas y en diferentes contextos mediáticos, Demet ha demostrado ser una mujer de una honestidad brutal, sin filtros, y muy abierta al dialogar sobre este tema tan crucial. Y la verdad, lo que más me gusta de ella, y creo que a muchas de ustedes también, es que no se anda con rodeos. Es una mujer que dice lo que piensa y siente con una transparencia admirable, y eso, en el mundo de la farándula, es un rasgo que se valora enormemente. Una de las primeras cosas que Demet ha dejado meridianamente claras es que por el momento, no se siente completamente preparada para embarcarse en la aventura de la maternidad. Y esto, amigas, es algo que me parece completamente válido, respetable y, sobre todo, muy sensato. Cada mujer tiene su propio ritmo biológico, sus propios tiempos emocionales y existenciales, y sus propias prioridades, que son únicas e intransferibles. No hay una edad específica ni un momento perfecto preestablecido por la sociedad para decidir ser madre. Es una decisión, por encima de todo, profundamente personal, que debe tomarse con la mayor conciencia posible, con una reflexión profunda y con una convicción inquebrantable. Es sin duda uno de los pasos más importantes en la vida de una mujer, y debe ser valorado como tal. Demet ha explicado en varias ocasiones que actualmente su foco principal está puesto en su exitosa y ascendente carrera profesional. Se encuentra en un momento de plena expansión, de crecimiento artístico y personal, y está completamente comprometida con su trabajo, que es una parte fundamental de su vida. Como actriz, su agenda es, por decirlo suavemente, muy demandante, con rodajes intensivos, viajes constantes a diferentes locaciones, compromisos publicitarios y proyectos que le demandan una gran cantidad de tiempo y energía. Y esto, por supuesto, es perfectamente comprensible y justificable. Conciliar una carrera profesional exitosa con todas las exigencias que ello implica, con las responsabilidades de la maternidad, puede ser un desafío monumental, y es completamente válido, y de hecho prudente, priorizar una faceta u otra, o incluso ambas en diferentes momentos de la vida. El equilibrio en estos casos es un concepto muy complejo y difícil de alcanzar, y cada mujer debe encontrar la fórmula que mejor se adapte a sus circunstancias individuales. Otro de los puntos cruciales que Demet ha tocado, y que considero de vital importancia, es la importancia de encontrar a la pareja ideal. Ella es, como muchas de nosotras, una romántica empedernida, cree firmemente en el amor, en el poder de la conexión emocional y espiritual, y desea, como la mayoría de las mujeres, formar una familia, construir un hogar lleno de amor, respeto y felicidad. Sin embargo, para Demet es fundamental que esa familia se construya con una persona que la ame de manera incondicional, que la respete profundamente, que comparta su visión del mundo, sus valores, sus sueños y sus proyectos de vida, y que juntos
puedan construir un futuro sólido y prometedor. No quiere ser madre simplemente por cumplir con un rol social preestablecido o por la presión externa de familiares, amigos o la sociedad en general. Quiere ser madre y lo desea profundamente porque siente el deseo genuino y sincero de traer un hijo al mundo, de darle amor incondicional, de criarlo en un ambiente de armonía, equilibrio y felicidad, y de ser una guía en su camino. Además, Demet ha hablado con una gran sensibilidad sobre la inmensa responsabilidad que implica ser madre. Sabe con una claridad meridiana que ser madre es mucho más que dar a luz a un hijo. Es cuidar, proteger, educar, guiar y estar presente de manera incondicional en cada etapa crucial de la vida del niño, desde sus primeros balbuceos hasta sus logros y desafíos en la adultez. Es un compromiso de por vida, una dedicación total, y ella quiere estar absolutamente segura de poder darlo todo a sus hijos. Quiere estar preparada emocionalmente para afrontar los desafíos emocionales y psicológicos que implica la crianza, mentalmente, para asumir las responsabilidades intelectuales y educativas, y económicamente, para poder brindarles la mejor calidad de vida posible, sin que les falte nada esencial. Esto demuestra una gran madurez y un sentido de la responsabilidad que merece ser reconocido. En sus declaraciones, Demet también ha resaltado con una especial énfasis la importancia de disfrutar de su juventud y de vivir plenamente cada etapa de su vida. Es una mujer joven con un futuro prometedor por delante, con mucho camino por recorrer, con una vida llena de posibilidades, y no quiere sentirse apresurada a tomar una decisión tan trascendental como la de ser madre, sin haber vivido plenamente otras experiencias significativas. Quiere seguir viajando, explorando nuevos lugares, sumergiéndose en otras culturas, aprendiendo constantemente, tanto a nivel personal como profesional, y creciendo como persona, sin sentir la presión de los mandatos sociales. Y esto, chicas, es algo que me parece sumamente importante y que debemos internalizar profundamente. No hay que tenerle miedo a disfrutar la vida, a vivir nuevas experiencias, a equivocarse, a aprender de los errores, y a tomarse el tiempo necesario para madurar, para reflexionar y para descubrir, con honestidad y autenticidad, quiénes somos realmente, cuáles son nuestras pasiones, nuestros sueños y nuestros deseos más profundos. Ahora bien, ¿qué valiosas lecciones podemos extraer de las palabras de Demet Özdemir? Pues, en mi humilde opinión, muchísimas, pero hay algunas que me parecen esenciales. Primero, que la maternidad es, ante todo, una decisión completamente personal, individual, única e intransferible, y que cada mujer tiene el derecho inalienable de elegir cuándo y cómo quiere ser madre, sin que nadie, absolutamente nadie, tenga el derecho de presionar, juzgar o condicionar su decisión. No debemos, bajo ninguna circunstancia, dejarnos influenciar ni presionar por la sociedad, la familia, las expectativas ajenas o cualquier tipo de presión externa. La única opinión que realmente importa, la única voz que debe escucharse con atención, es la nuestra, la de nuestro corazón y nuestra conciencia. Segundo, que es completamente válido y saludable priorizar nuestra carrera profesional, nuestros sueños personales, nuestras metas y nuestro desarrollo personal. No tenemos por qué sentirnos culpables ni agobiadas si no estamos listas para ser madres en un determinado momento de nuestra vida, o incluso nunca. La vida es un camino lleno de posibilidades, de encrucijadas, de decisiones trascendentales, y cada una de nosotras debe trazar su propio rumbo, decidir qué camino quiere seguir, y asumir las consecuencias de sus elecciones con madurez y responsabilidad. Tercero, que es fundamental encontrar la pareja adecuada. Tener un hijo, construir una familia, es un proyecto que se comparte, se crea, con otra persona, y es imprescindible que ambos estén en la misma sintonía, que compartan valores fundamentales, que tengan una visión similar de la vida, y que estén dispuestos a construir, juntos y en equipo, un futuro sólido basado en el amor, el respeto mutuo, la comunicación abierta y la confianza incondicional. La elección de la pareja es una de las decisiones más importantes de nuestra vida, y debemos tomarnos el tiempo necesario para encontrar a la persona ideal, con la que podamos compartir, no solo el amor romántico sino también un proyecto de vida en común. Cuarto, que ser madre es una gran responsabilidad, un compromiso de por vida, y que debemos estar preparadas para asumir ese rol con la mayor conciencia posible, con la mayor información y con la mayor madurez emocional. Es importante informarnos exhaustivamente sobre lo que implica ser madre, educarnos, leer, investigar, hablar con otras madres y reflexionar profundamente sobre las implicaciones de esta decisión antes de tomarla, para no tomarla a la ligera.
Asterisco asterisco quinto asterisco asterisco, y en mi opinión, el más importante, que es vital disfrutar plenamente de nuestra juventud y de cada etapa de nuestra vida, sin sentir la presión de los mandatos sociales ni de las expectativas ajenas. No hay que tenerle miedo a vivir, a explorar, a experimentar, a equivocarnos, a aprender de los errores, a viajar, a conocer nuevas culturas, a perseguir nuestros sueños, y sobre todo, a ser felices en cada momento, en cada etapa, y en cada circunstancia de nuestra vida. La vida es un regalo invaluable y debemos aprovecharlo al máximo, sin remordimientos, sin miedos y sin arrepentimientos. En definitiva, Demet Özdemir, con su valentía y su honestidad, nos ha dado una lección magistral de autenticidad y empoderamiento femenino. Nos ha demostrado con sus palabras y con sus actos que no hay que tener miedo a expresar nuestros deseos, nuestras necesidades y nuestras prioridades, y que cada una de nosotras tiene el derecho absoluto de elegir el camino que quiere seguir, sin que nadie intente imponerle un camino diferente. Su valentía al hablar, abiertamente y sin tapujos, sobre la maternidad, nos inspira a todas las mujeres a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, a cuestionar los mandatos sociales y a tomar las riendas de nuestra propia vida, con libertad, con conciencia y con valentía. La maternidad, nos recuerda Demet, es una decisión personal, única e intransferible, que debe tomarse con la mayor responsabilidad y sobre todo con mucho amor. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos clave que hemos abordado, con el objetivo de afianzar el conocimiento y la reflexión. Hemos explorado las razones por las cuales Demet Özdemir, en este momento de su vida, no se siente completamente preparada para asumir la maternidad. Hemos analizado en profundidad sus declaraciones, hemos reflexionado sobre la importancia fundamental de la libertad de elección, y hemos aprendido que la maternidad es, esencialmente, una decisión personal, que debe tomarse con plena conciencia, con convicción y con la mayor responsabilidad posible. Hemos explorado también la importancia de la preparación emocional, económica y en pareja como pilares fundamentales para recibir un hijo, y hemos destacado la importancia de disfrutar plenamente de cada etapa de la vida. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final, por su tiempo, por su atención y por su valiosa compañía. Espero que este análisis les haya resultado útil, que les haya parecido interesante, y que les haya servido, de alguna manera, para reflexionar sobre este tema tan importante y delicado como es la maternidad, y sobre sus propias decisiones y expectativas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la maternidad, sobre las declaraciones de Demet, sobre las decisiones personales, y sobre todo lo que hemos comentado a lo largo de este vídeo. Así que déjenme sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me gusta mucho leerlos, conocer sus opiniones, y entablar un diálogo enriquecedor con ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y ya saben, si este vídeo les ha gustado, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigas, familiares y conocidas, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de mis próximos vídeos. Recuerden que aquí en este canal, siempre encontrarán contenido interesante actualizado, hecho con mucho cariño para ustedes, y con la intención de generar debate y reflexión sobre temas relevantes para todas nosotras. Muchísimas gracias por su apoyo constante. Les mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! Y recuerden, lo más importante es ser felices, ser auténticas y seguir nuestros sueños. Hasta la próxima.